Saludos a todas las personas que nos sintonizan en la tarde de hoy. Bienvenidos a una nueva edición de Debatiendo Sin Filtro, un programa en el que discutimos la realidad social y sobre todo política de Puerto Rico. Para eso me acompañan en la tarde de hoy Kenneth McClintock, el ex presidente del Senado y ex secretario de Estado. Ex de todo. Bienvenido nuevamente. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y nos acompaña también Jorge Colbert, ex representante y ex secretario de prensa durante la incumbencia de Sila María Calderón. Mi nombre es Istra Pacheco y nuevamente les doy la bienvenida a una nueva edición donde tenemos muchos temas de qué hablar. Quisiéramos empezar por la guerra de Israel, pero no, lo vamos a dejar para un poquito más tarde porque ciertamente es una situación que está acaparando titulares alrededor y preocupación alrededor del mundo. Vamos a empezar primero a analizar un poco de la situación en Puerto Rico y me gustaría que habláramos sobre Juan Dalmau. Definitivamente va a ser el candidato a la gobernación por su colectividad y sigue este movimiento, ¿verdad?, en torno a la posible candidatura coaligada con el Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Cómo ustedes han visto el desarrollo de esta candidatura? Y me gustaría también que me hablaran de esta propuesta que él ha esbozado de quizás la participación de la diáspora en el gabinete puertorriqueño. ¿Qué les parece, Kenneth? Bueno, mira, primero que nada, siempre que hablo de Juan Dalmau, tengo que recordarle a los electores del PNP, algunos de los cuales votaron por Juan Dalmau en las pasadas elecciones, que Juan Dalmau es independentista y que respectivamente de que él diga que la estadidad no es un issue, que la independencia no es un issue en las elecciones, la realidad es que cualquier % que obtenga Juan Dalmau, ellos van a hacer alusión a ese % como que es el % de puertorriqueños que apoyan la independencia para Puerto Rico, aunque eso no sea cierto, porque en las elecciones pasadas hubo estadistas que votaron por él. Así que cuando uno vota por un candidato a gobernador tiene implicaciones de estatus, quieran ellos reconocerlo o no lo quieran reconocer. ¿No sería una vía nueva para buscar la descolonización de Puerto Rico? Bueno, es que ya la hay, o sea, los puertorriqueños ya hemos votado 3 veces por la estadidad. Es cuestión de seguir luchando como lo hicieron los territorios que votaron por la estadidad hasta que el Congreso le conceda la estadidad, porque es el Congreso el que bajo el artículo 4, sección 3, cláusula 2 de la cláusula 1 de la Constitución, el único que está capacitado para darle la admisión a un territorio de los Estados Unidos. Su llamado es entonces a no votar por Juan Dalmau. Mi llamado va a ser el votar por el candidato del PNP, que va a ser el candidato estadista del partido que está comprometido con la estadidad, porque de hecho, si votan por Javier Jiménez, mi amigo Javier Jiménez, que es estadista, pues van a estar votando íntegro también por la legisladora Rodríguez Bebe, que es independentista, que jamás va a votar a favor de que se resuelva el problema de estatus político de ninguna manera que no sea dándole la independencia a Puerto Rico. Ella ha sido abierta en cuanto a su preferencia de estatus. Así que para los estadistas lo importante es votar por la estadidad y votar por el partido de la estadidad. En las pasadas elecciones la estadidad obtuvo 53% de los votos, incluyendo el 30% de los que votaron por Charlie Delgado Altieri, que ese mismo día votaron por el candidato popular a la gobernación, pero votaron por la estadidad en la papeleta plebiscitaria. ¿Usted entiende que entonces un voto por Juan Dalmau no sería una nueva manera de buscar un tipo de descolonización? No, o sea, ya tenemos una manera de descolonización que ha funcionado en 37 ocasiones para los 37 territorios que han sido admitidos a la Unión, y es votar por una representación en Washington que sea estadista, votar por un gobernador que esté comprometido con la estadidad, votar por una legislatura que sea mayoritariamente estadista, y haciendo eso, eventualmente, más rápidamente o más lentamente, como ocurrió en los territorios, que hubo territorios que en 11 meses después de pedir la estadidad lo obtuvieron, y en otro caso, en el caso de Nuevo México, tardó más de 65 años.
pero en uno u otro caso se consiguió la estadidad. Y eso lo que hay que hacer es ser consistente y ser perseverante. ¿Le preocupa al PNP el avance de Juan Dalmau como candidato a la gobernación? Siempre deberíamos estar preocupados por todos los candidatos y todos los partidos. Si uno no hace eso, uno le está faltando como estratega a las personas que dependen de uno para que la causa de uno gane. Y hay que estar preocupados por todo. Y tenemos que estar preocupados por Juan Dalmau, tenemos que estar preocupados por quién se gane la rifa en el Partido Popular, que no sabemos entre 5 candidatos ahora quién va a ganar la rifa. Tenemos que estar preocupados por el proyecto de Dignidad. Y pues debemos estar evaluando todo eso. Colbert, ¿cómo ve la evolución de la candidatura de Juan Dalmau? Y para el PPD también es una preocupación esa candidatura. Mira, yo quiero separar Juan Dalmau, candidato, la persona, de lo que puede representar su candidatura a la gobernación y un posible resultado. Primero, Juan Dalmau es un gran candidato. Es una persona honesta, es una persona íntegra, lo conozco hace muchísimos años. Probablemente, si no el mejor, de los mejores candidatos a la gobernación del PIB en su historia. Está en un momento de madurez política luego de la última campaña, así que hay que tomarlo en serio. ¿Que tiene posibilidades electorales y políticas de ganar la gobernación? La respuesta es que sí. Y el que piense que no, yo lo invito a volver a mirar los números, particularmente los votos mixtos y de candidatura, y te voy a dar esta cifra nada más. Si tú sacas los votos íntegros, en Puerto Rico hay 1.364 unidades. El candidato que menos unidades ganó sin voto íntegro, que fue César Vázquez, ganó 4 unidades. El segundo, para sorpresa de muchos, fue Pedro Pierluisi, el gobernador, que solamente ganó 30 unidades de las 1.364. Alexandra Lugaro ganó 82, si mi memoria no me falla. Charlie Delgado gana 430 y Juan Dalmau ganó 760 unidades por voto mixto y de candidatura. Si tú ves ese mapa, y te lo puedo enviar para que los amigos lo puedan ver, hay una gran franja en el litoral desde el norte, en la montaña, en favor de Juan Dalmau. O sea que esto es un candidato con un potencial real de ganar una elección. ¿Por qué? Porque él sacó 13%, Lugaro sacó 14%, entre los dos ahí tú tienes 27%, el que ganó la gobernación ganó con 32%. Si tú tienes un margen de error de 3%, 4%, estás en la pelea. Hay que ver el efecto que puede tener también los partidos. No es un asunto, ahora los populares, ¿verdad? Como los PNP, no es uno que no se preocupa. Porque al fin y al cabo de lo que se trata aquí es del mandato del pueblo. Uno se ocupa de los asuntos. Si Juan Dalmau gana, todo el mundo tiene que estar claro, porque nadie se lleva engaño, que un gobernador independentista que va a adelantar, sí, lo que él llama la descolonización, pero va a adelantar la independencia de Puerto Rico. Y en el proyecto de Nidia Velázquez y de Jennifer González, que está la opción de la independencia, que ellos respaldaron, incluyendo el PIB, dice que bajo la independencia de Juan Dalmau y del PIB, y bajo la libre asociación según definida, no va a haber ciudadanía americana por nacimiento y se eliminan los fondos federales en 10 años, a razón de 10%. Eso está ahí y ellos lo validaron, no lo han desmentido. Por consiguiente, yo no tengo problema si el país decide votar por un gobernador o gobernadora estadista o un gobernador independentista, pero cada cual tiene que asumir las responsabilidades. Lo que no puede es engañar al país. Uno no puede decir, yo soy independentista, vota por mí, pero si vota por mí no es un voto por la independencia, porque eso no es correcto. Juan Dalmau representa la independencia y él va a ser el portavoz de la independencia en la papeleta. Nadie debe tener duda sobre eso. Pero no llega de inmediato la independencia. Por supuesto, pero es un proceso. Porque lo otro sería, si él dice, un voto por mí no es independencia, yo no voy a adelantar la causa o voy a conseguirlo como un asunto secundario, bueno, pues entonces tú estás administrando la colonia. O sea, resulta entonces ahora que administrar la colonia es más importante que luchar contra el coloniaje. Esa es la gran disyuntiva que tiene Juan Dalmau en su campaña. Cómo él va a articular un mensaje creíble, porque tiene seguidores independentistas, pero también tiene ciudadanos, sobre todo muchos jóvenes que ven en él una figura distinta, nueva, pero tan pronto tú empiezas a hablarle de lo que representa. Yo leí su programa de gobierno, sus 316 páginas del 2020, yo las leí completas. De hecho, mis estudiantes en la Universidad Interamericana en aquel momento hicieron estudios sobre esto. Su base económica es un Puerto Rico independiente. No es en transición del ELA hacia la independencia, es un Puerto Rico independiente, soberano. Y esa es su base. Es como Proyecto Dignidad, que dicen que no tiene ideología. Tiene ideología en su programa de gobierno, en la página 46 dice
que el proyecto económico de ellos es poniendo a Puerto Rico bajo el Código de Rentas Internas Federal y eliminando la atención a Puerto Rico como una jurisdicción foránea. ¿Cómo se logra eso? Con la anexión, con la estadidad, con el territorio incorporado. No hay otra manera jurídica de hacerlo. Sí es un partido que aboga por la estadidad. Quizás algunos líderes no se han enterado, no han leído su propio programa, en el caso del Proyecto de Dignidad. Pero eso es lo que está ahí plasmado. Claro. A lo que voy es, Juan Dalmau, tremendo candidato, sin duda alguna. Y si va a ser finalmente, como entiendo, la idea de la diáspora, que fue la otra parte de tu pregunta, me parece una gran idea de personas que representan, los puertorriqueños estamos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en la isla, hay 5 millones y 3 acá. Ahora, yo soy de los que creo que el que quiere transformar la isla y el que quiere hacer los cambios es aquí. O sea, porque es muy fácil, yo leo muchos columnistas, gente que estuvo inclusive en el Partido Popular, que pretenden dictar pautas, quejarse desde Estados Unidos, desde Washington, desde las universidades dando clases, pululeando por allá, y entonces mandan columnas regañando y dándonos pampas. No, vente aquí a coger apagones como nosotros, y a coger tapones, y a coger boquetes en la carretera, y hacer los cambios que tú quieras, desde aquí. Desde afuera es un mamey. Y en ese sentido me parece que muchos de estos líderes que no están en la isla, que pretenden dictar pautas con sus grandes columnas y sus grandes análisis, es muy fácil, ¿verdad?, hacerlo, cuando no se está aquí. ¿Usted entiende que debe inmiscuirse la diáspora en esta política, según lo plantea? Primero, yo no lo llamo diáspora, porque para ser diáspora tiene que estar viviendo fuera del país. Y nuestro país, el de todos nosotros, es Estados Unidos, no es Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio, una colonia del país del cual somos parte. Y si alguien tiene podemos duda, tener un programa entero. No, es cuestión de sacarte el pasaporte del bolsillo y mirar a ver de dónde es el pasaporte. Eso define el país. Bueno, pero aparte de eso, porque no vamos a estar todo el programa en eso. Por eso. Yo sé que para distintas posiciones electivas, tú tienes que tener un requisito de residencia mínima para tú estar. Eso debería existir para la rama judicial y debería existir para la rama ejecutiva también. Como no son posiciones electivas, quizás por eso es que no lo requieren. Pero la realidad del caso, yo coincido con Jorge, de que tú no puedes ser secretario de Transportación y Obras Públicas si tú no tienes que chuparte los potholes que hay, que en algunos pueblos las calles parecen escenarios lunares, porque hay más cráteres que lo que hay calles. Y así sucesivamente. Yo creo que no es porque sea un requisito constitucional para algunas posiciones, es que es una necesidad para que tú estés cualificado intelectualmente para ejercer un cargo. O sea, que pueden participar, pero no a ese nivel, ¿entiende usted? Tendría que ser una excepción bien grande a la regla el que tú hagas eso. Ahora, yo sí creo, como lo dije en mi columna más reciente de El Vocero, de que deberíamos tener más posiciones sujetas a la elección del pueblo. Tenemos en Puerto Rico el territorio o estado que menos confianza tiene en sus electores. Nosotros tres, cuando vamos a votar una vez cada 4 años, puede ser la frecuencia de los votos en Puerto Rico, solamente votamos para formar un gobierno estatal por 6 personas. El gobernador, el representante de distrito, los 2 senadores por distrito y por 2 de las 22 posiciones que se eligen por acumulación. 6 personas. Cuando tú vas a cualquier estado, lo menos por lo cual tú votas es por 15 o 20 candidatos para formar gobierno estatal. No estoy hablando de congresistas y senadores federales y presidente y vicepresidente. Y tú vas y tú eliges al Attorney General en casi todos los estados. ¿Por qué en Puerto Rico Domingo Emanueli no debe estar sujeto a elección? A que se politiza. ¿Y cuántos secretarios de justicia de un partido contrario al gobernador que lo ha nominado se han escogido en Puerto Rico? O sea, la politización existe, pero hay una diferencia entre que la politización lo haga un gobernador electo y que pueda el pueblo escoger a quién quiere de Attorney General, a quién queremos como jueces
principales en Puerto Rico. ¿A quién queremos de fiscales de distrito? La fiscal de distrito de Fulton County, Georgia, que está demandando, que ha radicado acusaciones contra Donald Trump, es una fiscal electa por el pueblo. A ella no la pueden remover así como por lo que le dé la gana. Aquí en Puerto Rico tú tienes un fiscal que está llevando un caso y a mitad de caso, por haber cometido una metida de pata o porque hubo algo que no le gustó al partido de turno, lo cambian de la noche a la mañana. Eso es partidismo, eso es politización. Claro. Mientras estamos aquí dialogando, también estamos a la espera de que la Oficina del Fiscal Especial Independiente emita su informe sobre la investigación al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. ¿Qué ustedes entienden que debe pasar? Hay ahora mismo también sobre la mesa de la legislatura municipal un proyecto para cambiar el orden de sucesión en caso de que se determine la destitución administrativa. Y hay un issue muy fuerte, ¿no?, para el Partido Popular Democrático en Ponce. Me gustaría, Colbert, que me hablara de cuál es la situación allí y qué se espera. ¿Desde el partido se debe tomar alguna acción ahora mismo adicional? Me da la impresión, yo creo que todos sabemos lo que va a ocurrir en términos del panel del FEI. Es altamente probable que tengamos una recomendación de un fiscal especial independiente en este caso, que tiene un periodo de tiempo, que va a dar la circunstancia en donde va a caer en el medio del proceso de erradicación de candidaturas. ¿Cuál es el problema que tiene el alcalde? Que una vez él radique, si está con la asignación de un FEI, es que el Partido Popular no lo puede certificar como candidato. Tendría que ir a una comisión calificadora y toda una controversia donde tú tienes un candidato que está impugnado, que está bajo una investigación de naturaleza criminal, donde hay la posibilidad de una acusación, y que va a hacer la comisión calificadora. ¿Lo va a calificar a él sí, otros no? Eso es una gran disyuntiva. Claro. Por eso es que ahora quizás muchos entenderán lo que trató de hacer el presidente del Senado, José Luis Dalmau, cuando era presidente del Partido Popular. Nosotros estábamos en la Comisión Estatal de Elecciones, que recomendamos la designación de un delegado presidencial, el licenciado Carlos Vizcarrondo, que los mismos comités municipales de Ponce rechazó el mismo día, porque ellos eran los que iban a solucionar el problema, y ahora el caos es mayor. Carlos Vizcarrondo, que fue presidente de la Cámara, que fue juez del Tribunal de Apelaciones, que es una persona íntegra, seria, que era la que iba a tomar el control sobre el proceso, que iba a asesorar al alcalde gratuitamente, lo rechazaron. Lo insultaron. Una figura que ni siquiera vive en Ponce. O sea, vive en Carolina. O sea, ni siquiera había una amenaza de candidatura. Una persona respetada como Carlos Vizcarrondo, por el capricho de no sé de quién, y han metido al alcalde en un tremendo lío ahora. Al alcalde como el alcalde del partido. El Partido Popular ahora va a tener que ver con esto con mano fuerte, porque si no se derrumba. Y Ponce municipio decide Ponce distrito y decide gobernación, Cámara y Senado. O sea, tenemos que estar claros aquí, se van en juego los escaños también. ¿Qué va a hacer el presidente del Partido Popular? Yo no sé, ¿verdad? Yo sé lo que se supone que haga. ¿Qué se supone? Bueno, que se supone que haga, que lo que debió haber hecho desde el día 1, lo que trató de hacer José Luis Dalmau, que es de nombrar un delegado presidencial, ahora con asumir el rol de la presidencia del comité municipal, iniciar un procedimiento interno, tomar control o disolver, si es necesario, el comité municipal de Ponce, buscar una candidatura viable y salvar no solamente el municipio de Ponce, sino los escaños, porque estamos entrando ya en cuestión de básicamente 6 días, 7 días, en el proceso de erradicación de candidaturas en el Partido Popular. Así que esto se pudo haber evitado, pero la intransigencia de muchos en Ponce, que de verdad se creen el cuento de que Ponce y lo demás es parking, bueno, pues resulta que ahora el parking pues, va camino a tener que coger control, porque el problema es que esto ahora puede colapsar no solamente la alcaldía, el distrito y probablemente las otras candidaturas a nivel nacional. Y entonces... no, yo creo que la de Biden no está en juego. A nivel nacional de Puerto Rico. Es que tú tienes otra nación. Yo estoy en otra nación. Tengo el mismo pasaporte. Sí, con diferentes naciones, no te preocupes. Bueno, y entonces, ¿debe cambiar ese orden de sucesión? ¿Lo dejó para ¿Cuál es el orden actual y cuál es el que se está proponiendo? Actualmente el orden es la directora de la Oficina de Servicios Legales, y lo que está proponiendo el alcalde es que sea la vicealcaldesa, que sea
si mal no recuerdo, otro puesto, y entonces como cuarta opción, la persona que dirige la oficina legal. Bueno, primero, la potestad tiene que pasar por la legislatura municipal, ¿verdad? Que tiene sus prerrogativas y tendrán que justificarlo. Si se trata de un asunto de las personas, de quién es más de confianza de quién, bueno, pues eso me parece que no es lo más apropiado. Si es un asunto de establecer un rol verdaderamente jerárquico, ¿verdad? Porque la vicealcaldesa, presumo yo, tiene más jerarquía que el director de la división legal o director de la división legal. Y corregir una deficiencia, pues puede ser. Ahora, el problema es cuándo lo hacen. O sea, lo están haciendo en un momento donde es inminente la alta posibilidad de una designación de un fiscal especial independiente, lo que significa que empezó una investigación a través de criminal que me dio el proceso de erradicación de candidatura. Eso es anticipando que el panel del FEI, que puede hacerlo, es separarlo de la posición de alcalde. Y entonces poner un alcalde interino, y eso es lo que presumo están tratando de anticipar el liderato político de Ponce. ¿Cómo usted ve esta situación? Yo lo entiendo, la controversia, porque la realidad del caso es que si tienes un vicealcalde, no hay otra función más importante de un vicealcalde que ser alcalde cuando el alcalde no está. Así que la propuesta que hace el alcalde de que el vicealcalde sea alcalde cuando no hay alcalde, pues si él no le gusta, o sea, si a la Asamblea Municipal no le gusta eso, pues entonces ¿por qué confirmaron a alguien como vicealcalde si no estaba cualificado para ser alcalde? O vicealcaldesa. O sea, o vicealcaldesa, lo que sea. Así que yo puedo entender que más abajo de eso, pero también tiene un secretario municipal. En muchos municipios, después el vicealcalde es el secretario municipal. Hay algunos proyectos, en algunos municipios, el puesto de vicealcalde realmente se llama ayudante ejecutivo, en algunos municipios. Y quizás ahí pues, hay que ver, ¿verdad?, cómo establece la ordenanza y cuál ha sido la tradición. No en todos los municipios hay el puesto creado de vicealcalde, puede ser ayudante ejecutivo, puede ser secretario, y hay diferentes modalidades, por decirlo de esa manera, de sucesión. Las razones, pues no las sabemos. Yo presumo que debe ser anticipando la posibilidad de que el panel del FEI suspenda al alcalde y que se designa un fiscal especial independiente y que quieran una persona de más confianza del actual alcalde. Es posible que sea esa la razón, o puede ser que se quiera corregir una deficiencia en una ordenanza previa. Siguiendo con lo que usted me decía ahorita, quizás deberíamos poder escoger alcalde y vicealcalde de cada municipio. Bueno, yo no tengo problema con eso, porque de hecho en mi columna una de las cosas que menciono es que el único vicegobernador de una jurisdicción que no es electo por el pueblo es el secretario de Estado de Puerto Rico. Y el secretario de Estado tendrá ese título, pero es vicegobernador. Y si tiene alguna duda, cuando Luis Fortuño se iba, yo me quedaba. Y cuando venía una tormenta, yo me quedaba, creaba el tapón de madre que yo creé una vez por error y pedí excusas inmediatamente. Lo que pasa es que eso se estudió en la Convención Constituyente. Y casi se acordó. Bueno, sí, pero lo que pasaba es lo siguiente, o sea, vamos a mirarlo, si tú eliges al gobernador y al vicegobernador, recordando que el secretario de Estado entra en funciones cuando el gobernador sale de la jurisdicción, y con tiene todos que los ser poderes, ratificado por Senado y Cámara. Correcto, pero asume la gobernación con todos los poderes. No es como el caso del presidente de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos es presidente donde quiera que esté, nunca deja la presidencia. O sea, el vicepresidente no entra en funciones. No, la deja en ataúd. Exacto. Por lo tanto, el presidente puede estar en China o donde sea, pero sigue presidiendo. En Puerto Rico, cuando el gobernador sale, aunque sigue siendo gobernador, pero el secretario de Estado puede firmar, asume el cargo con todas sus funciones, puede destituir gente, nombrar, puede firmar contratos. Y crear tapones también. Y también. Y entonces, aquí el punto era, y recuerdo, nosotros hablamos de esto hace unos años atrás, imagínate que tú elijas, en el momento de Alejandro García Padilla en el 2012, que se comentaba la posibilidad de enmendar la Constitución, que hubiese sido Alejandro García Padilla gobernador y Tomás Rivera Chat el vicegobernador. Pues cada vez que Alejandro saliera del país, Rivera Chat estaría votando a todo el gabinete y nombrando gente nueva. ¿Entiendes el conflicto? Porque en nuestro país esa mecánica no funciona. Y la manera que eso se hace en muchos estados es que se requiere que el candidato a vicegobernador tiene que ser running mate del candidato a gobernador. Pero aquí hay voto mixto. Ese es el problema, que hay voto mixto y voto de candidatura. En California es como dice Jorge. Eso es un problema, porque entonces tú puedes... Bueno, lo puede hacer más interesante. Claro.
Bueno, hace O que el más gobernador O caótico. más caótico. hace que el gobernador viaje menos. Exacto, O cuando hace salga que- del país, se queda aquí. Eso está bueno. ¿Y usted entiende que en efecto una posible erradicación de cargos, una destitución administrativa hoy del alcalde de Ponce se lleva por el medio la posibilidad de triunfo del PPD? Bueno, se lleva por el medio el triunfo de la posibilidad de triunfo del PPD, pero yo tengo una posición bien antipopular, no del partido, sino una posición bien distinta y poco agradable para muchas personas. Yo soy de los que creo que hasta que tú no eres encontrado culpable, tú no debes venir obligado a abandonar un cargo electivo, porque existe la presunción de inocencia. Es verdad que la presunción de inocencia es un concepto jurídico. Claro. A nivel político, yo puedo entender que un partido políticamente se niegue a dejar que una persona aspire a la reelección si está acusado. Pero de ahí a dejar sin efecto la voluntad del pueblo que votó para elegir a esa persona a una posición electiva. Yo mencionaba el caso, ya no lo menciono tanto, de el senador Bob Menéndez, que fue acusado de unos actos de corrupción, pero no fue encontrado culpable. La primera El vez. Senado le retiró las posiciones de liderato para que eso no le comiera tiempo que debía dedicar a defenderse. Pero cuando él fue encontrado no culpable, por las razones que fueran, él recuperó entonces su posición de liderato, corrió en New Jersey para la reelección y el electorado de New Jersey, conociendo que él había sido acusado de corrupción anteriormente, lo reeligieron al cargo. Ahora pues está una Está situación nuevamente acusado de lingóticamente distinta que la pasada, pero él tiene desafortunadamente para muchos una presunción de inocencia. Así que yo personalmente ¿Usted entiende no que abogo Ajá. porque se remueva del cargo ni a Guillito en Mayagüez. Mayagüez, ni al alcalde popular de Ponce. En una ocasión voté en contra de esa postura, porque yo voté en una ocasión para remover del cargo a Nicolás Noguera, que estaba acusado de unos delitos, lo removimos y luego no fue encontrado culpable. Así ¿Eso fue lo que que le hizo cambiar de postura? me sentía incómodo entonces, pero no tuve la valentía política de ir en contra de la postura de mi delegación en el Senado. Me arrepiento de haber votado como voté en aquella ocasión, y no tiene derecho a reconocer sus errores. Yo entiendo que el Partido Popular no debe permitir que el incumbente en Ponce corra para la reelección mientras tenga pendiente los cargos que aparentemente se le habrán de presentar próximamente. Pero no creo que hay una postura legal aceptable para removerlo del cargo. Pero, por ejemplo, en el caso precisamente del alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, no es demasiada distracción tenerlo a él en el tribunal todos los días, escuchar los testimonios, escuchar toda esta prueba y además tenerlo dirigiendo un municipio tan clave como Mayagüez. Esa distracción la tienes como quieras. Ahora mismo tú tienes un split screen. Tienes por un lado a un alcalde interino compitiendo con Evelyn Vázquez y no sé con quiénes más, y en primaria y lo que sea, y tienes el otro lado de la pantalla cada vez que hay un incidente judicial. En el caso de Guillito, ustedes están cubriendo la noticia de Guillito también. Es una distracción como quiera, pero no se le debe remover del cargo, entiendo usted. Pero sí creo que mientras tenga cargo en su contra, el partido en el cual milita Guillito, que en este caso resulta ser el Partido Popular, no debe postularlo para la reelección, porque ya eso es un asunto político y uno políticamente no tiene que aceptar
el, el derecho constitucional jurídico a la presunción de inocencia. Yo coincido en parte lo que plantea Kenneth, de que un organismo no electo, como es el panel del fiscal especial independiente, tenga la facultad de remover a un funcionario que fue electo por el pueblo. Claro, en el caso de la ley del panel del FEI, antes esa responsabilidad recaía sobre la Comisión para Ventilar Querellas Municipales, que era una comisión que lo podía hacer, pero ahora bajo el nuevo estatuto es bajo el panel del FEI. El afectado puede ir al tribunal, y ha habido casos donde se ha revocado el panel del FEI. Recuerdo el de Vieques, alcalde Víctor Emerick fue separado de su cargo injustamente por el panel del FEI. Él fue al Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Apelaciones dijo que el panel se había excedido porque la investigación era un asunto de unas disputas con la Asamblea Municipal. También tiene que haber un criterio. Claro. Yo presumo, ¿verdad? Y creo que debe haber una distinción cuando a ti te acusan o tú haces una investigación de mal uso de fondos públicos, ¿verdad? Que tiene un interés, el Estado, el gobierno o el pueblo, de que tienes un funcionario en un cargo electivo que sigue tomando decisiones cuando maneja fondos públicos, y yo puedo entender que de manera preventiva, en el caso de los alcaldes, se pueda tener esa herramienta. Pero diferencia cuando es un delito o una acusación menos grave, o por ejemplo en el caso de Ponce, si es de lo que salió a la prensa, que estamos hablando de violaciones al código electoral, en referente al préstamo que él tomó, que es legal, y que aparentemente lo incorrecto fue la manera en que lo reportó o no lo reportó, que se expone a multas. Bueno, suspenderlo del cargo por un asunto de naturaleza electoral, a mi juicio no se justificaría, porque no se trata de que él manejó incorrectamente o indebidamente fondos públicos. Aunque aquí hay implicados empleados municipales que dicen que les pidió dinero. Por eso hay que ver de qué algo se trata. El informe que salió hasta ahora, porque según el contrato electoral, pues había una parte que él no entró porque estaba bajo investigación de, presumo, el Departamento de Justicia o sea, de los federales. Si es meramente sobre eso, bueno, pues quizás no se justificaría una suspensión. Ahora, si es que hay testimonio de solicitud de sobornos, bueno, pues por supuesto, ¿verdad? Por eso es que es importante que el criterio que utiliza el panel del FEI tiene que estar fundamentado. Cuando no puede excederse, que fue lo que pasó en el caso de Vieques, que era una disputa de hecho era con un legislador municipal del propio Partido Popular, que era una disputa personal, y por una carta sin juramentar lo sacaron del cargo. Eso fue un abuso. Y el tribunal revocó al panel y restituyó al alcalde. Así que tiene que haber un criterio y tiene que haber unos fundamentos para poder separar a una persona, por lo menos temporalmente, en lo que se ve en su caso. Les recordamos a las personas que nos están viendo que pueden enviar sus preguntas a través de las plataformas de El Vocero para poder discutir. Si ustedes entienden que tienen alguna pregunta que quieran que nuestros invitados y nosotros podamos ampliar sobre ella, envíenos sus preguntas. Y sí quería comentar bien brevemente. Lo que sí es que el panel del FEI, en el caso de Guillito en Mayagüez, actuó conforme a lo que el estatuto le autoriza hacer. O sea, yo creo que es posible que el estatuto sea el que haya que cambiar. O sea, ellos no actuaron contrario a la ley. Lo que pasa es que yo creo que desde el punto de vista moral, desde el punto de vista quizás hasta constitucional, si se llevara bien el caso, no debería haber la capacidad de tú separar del cargo a una persona debidamente electa por una acusación. Debe ser por una convicción, y una convicción por algo que esté correcto hacerlo. Sí creo que el candidato alcalde popular de Ponce actuó de una forma inmoral, no tan solo no lo reportó al Contralor Electoral, sino que tampoco lo dijo públicamente. Podría haber dicho, mire, no me está llegando el dinero, así que yo me estoy prestando a mí mismo tantos dólares que estaré pagando, salga electo o no salga electo. Eso no lo hizo. Y si se diera el que haya una acusación de que algunos empleados de él se le pidió casi obligatoriamente a que ayudaran a pagar el préstamo, pues ya ahí obviamente hay una ilegalidad. Te voy a dar 15 segundos, esto no ha salido a la luz pública. Cuando José Luis Dalmau designó a Carlos Vizcarrondo para que terminara la reorganización y asesorara al alcalde, todavía el alcalde tenía tiempo de enmendar sus informes
del Contralor Electoral, porque igual que los de ética, tú tienes un periodo de auditoría donde tú puedes enmendar y corregir errores. Claro. Si pasa la fecha, ya no los puedes enmendar y te sometes al procedimiento de incumplimiento. Cuando se designó a Vizcarrondo, había tiempo para corregir las deficiencias, ¿verdad? Nuestros padres decían, el que no sigue consejos no llega viejo, ¿verdad? Pues, hubo gente que nunca ha estado en política, que nunca ha estado en el gobierno, que asesoraron mal al alcalde cuando debieron haber escuchado a un ex juez decirle cómo era que se tenía que enderezar esos errores. Pues como se negaron y como los rechazaron, estas son las consecuencias. Hay que estar pendientes y les pedimos que estén pendientes a las plataformas del vocero para que tan pronto baje ese informe, nosotros vamos a estar con la información en nuestras plataformas. Hablábamos de deudas y quería que analizáramos un poco una propuesta de ya la precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, de que se pague la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica de una sola vez, con los recaudos en exceso que hay en el gobierno. Ella propone que entonces se haga un pago en lugar de prorratearlo a 35 años y que entonces se le cobre a los clientes un cargo legado por consumo y por el cargo fijo. Ya el secretario de Hacienda, Francisco Párez, dijo que eso no era posible, que no hay dinero suficiente, que se afectarían los pagos a los pensionados, la nómina de los servidores públicos y que había la posibilidad de caer en quiebra nuevamente si eso se hacía de esa manera. Podríamos estar viendo también que aquí hay entonces ahora quizás un bando entre los que están proponiendo o los que están apoyando a Jennifer González versus los que están apoyando al gobernador Pedro Pierluisi, que ha dicho que va a la reelección y ya es oficial que va a haber una primaria. ¿Qué a ustedes les parece la propuesta de Jennifer, más allá de lo que es la posible contienda primarista? ¿Se puede o no se puede hacer? ¿Es algo que se tiene que evaluar? ¿Podemos pagar una deuda de ese tamaño con los recaudos del gobierno? ¿Yo? Dale. Vamos primero a separarlo. El issue tiene dos partes. Si es posible hacerlo, si es legalmente o constitucionalmente hacerlo, y si es prudente hacerlo. Son dos cosas. Si la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica se puede pagar de un solo acto, por decirlo de esa manera, la respuesta es que sí. La Asamblea Legislativa, las corporaciones públicas son criaturas de la Asamblea Legislativa. De hecho, la Asamblea Legislativa por varios años, con el Fondo General, estuvo subvencionando a la Autoridad de Acueductos. Mi recuerdo era, cuando estaba en la Comisión de Hacienda, eran como 400 millones todos los años recurrentes por varios años. Y la Autoridad de Acueductos ya no está en quiebra, de hecho, regresó al mercado. Así que el Fondo General lo ayudó a rescatar su crédito a la Autoridad de Acueductos. Así que la pregunta de que si lo que plantea la comisión es viable, la respuesta es que sí, tiene que ir la Asamblea Legislativa a autorizarlo, porque ni siquiera es el gobernador solo. Tiene que venir una autorización de la Asamblea Legislativa. Segundo, el dinero que estamos hablando, que son alrededor de 8.500 millones de dólares que hay en una reserva, ese dinero está disponible, ese dinero no es recurrente. Y ahí, con todo el respeto, el secretario de Hacienda está equivocado, el secretario de Estado, porque ellos dicen que ese dinero se paga en las pensiones y los sistemas de retiro. Las pensiones de nuestros retirados están ya en el presupuesto consignado y es recurrente. Son 2.000 millones de dólares. Decir que eso afecta los fondos de emergencia, en el presupuesto del gobierno de Puerto Rico está consignado una partida de fondos de emergencia. De hecho, antes de toda esta quiebra, el promedio de dinero, me corrige que fue presidido del Senado, el fondo de emergencia era como 115, 150 millones de dólares al año. Aquí nadie tiene un fondo de emergencia de 8.000 millones de dólares. ¿Dónde se han sacado eso? Nunca en la vida, jamás en la vida, ha habido un fondo de emergencia de 8 billones de dólares. Por supuesto que se puede hacer. Ahora, deuda realmente es autorizada por la jueza Laura Taylor Swain. Ahí es que voy. ¿Cuántos? 2 billones. 2.5. 2.8. Ahí voy entonces a la segunda parte, si es prudente. Y mi planteamiento es que yo creo que es una buena idea de la comisionada, pero en un mal timing. O sea, ¿cuándo es que debió haber propuesto esto? Cuando terminara la reestructuración de la deuda, se certifique que esa es la cantidad de la deuda. Porque el problema es que si tú le estás diciendo en medio de la negociación a los acreedores, tengo 8 billones, voy a usar 2.5 para liquidar tu deuda, van a decir, no, pues págame 5 o págame 6, porque no puedes decir que no tienes dinero, si lo tienes ahí, lo vas a usar
Por lo tanto, el momento era cuando cerrara la transacción, porque el gobierno, aún saldando esos 2.8, vamos a decir 3.000 millones, todavía tendría 5.000 millones de dólares, que no son recurrentes. Y eso es importante, porque aquí se construyó un presupuesto de 12.750, que es el más alto en la historia de Puerto Rico, y hay partidas que se desplazaron por fondos federales que terminan en un número de años. ¿Cuándo va a haber el dinero para mantener los aumentos de $1,000 a los maestros y a los policías? Eso vamos a verlo aquí en unos cuantos añitos, porque se hizo una representación de que estos eran aumentos recurrentes y estos son más bonos anuales, porque va a llegar un momento donde no va a haber dinero para pagarlo. Por lo tanto, el gobierno tiene que ser prudente, pero no puede ser entonces que ahora pongamos a los clientes de la Autoridad Eléctrica a estar sujetos a cambios constantes utilizando como excusa el pago de la deuda. Si me preguntas a mí y no estuviese en una posición de asesoría, yo diría quizás no los 2.8 completos, pero quizás una parte para bajar ese impacto se pudiese utilizar bajar el impacto de los clientes para reducir un impacto económico al bolsillo de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es un asunto de política pública, pero de que se puede hacer legislativamente, por supuesto que se puede hacer, no es una idea descabellada, es una idea que debe de considerarse seriamente, particularmente en la Asamblea Legislativa. ¿Qué usted piensa? Bueno, yo discrepo de Jorge en una cosa que dijo al principio. Dijo que esto tenía que ver en dos vertientes, si se puede y si se debe. Yo creo que hay un tercer factor en el análisis, y es quién lo propone y quién se opone. Porque es la parte de las candidaturas. Claro. Es un elemento que está presente. Yo no tengo duda de que internamente en las negociaciones que han estado corriendo por más de 6 años, alguien tiene que haber sugerido que se pagara de cantazo. Lo que pasa es que si el alguien que era, no era alguien que estaba en competencia con el gobernador de turno, que ahora es Pierluisi, pero antes de eso fue desde Alejandro García Padilla para acá. Claro. Porque desde el tiempo de Alejandro se ha estado debatiendo este issue. Pues la prensa no se interesó en profundizar en ese debate, quizás hasta ni lo conocía, porque era un debate interno no entre partes que estaban en negociaciones que no eran públicas. Así que yo voy a tratar de alejarme de quién lo propone y quién se opone. En los tiempos que yo he bregado con la finanza pública en Puerto Rico como senador, que tenía que votar a favor de ciertas emisiones de bonos, como presidente del Senado, que como portavoz de la minoría, claro, que las agencias acreditadoras no querían reunirse conmigo porque yo era minoría. Y Puerto Rico era un país aparte, independiente, y en los países tú solamente bregas con el presidente de la República en estas organizaciones, a diferencia de cuando tienes que bregar federalmente con el país de los Estados Unidos, que sabes que tienes que reunirte con Casablanca y con la gente en el Senado y en la Cámara y todo eso, y saben que es una democracia viva. Pues estas organizaciones acreditadoras no querían reunirse conmigo. Y cuando entonces, siendo ya yo presidente, 1 año y medio después que pedí reunirme con ellos, me pidieron cita, pues yo incluí al entonces senador Sixto Hernández, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Hacienda, para que junto a Migdalia Padilla, presidente de la Comisión de Hacienda, ambos me acompañaran en la reunión, y empecé la reunión diciendo que quiero que ustedes sepan que ustedes no se quisieron reunir conmigo cuando yo era portavoz de la minoría, y ahora tienen que reunirse con la presidenta de un partido y el portavoz de la minoría de otro partido en la Comisión de Hacienda que maneja los asuntos de las finanzas del gobierno de Puerto Rico. ¿Y en ese momento entendían que era una buena opción pagar de una vez la deuda? Ahí ellos querían resolverlo como les convenía más a ellos y al mercado que se resolviera. Yo personalmente, por ejemplo, creo que nosotros podemos establecer unos mecanismos para que Puerto Rico jamás y nunca tenga que emitir bonos para pagar infraestructura en Puerto Rico. Yo creo que con la gran cantidad de fondos que sí está resultando ser recurrente, porque año tras año estamos teniendo un superávit
de cerca de $1 billón al año. ¿Eso no es porque hay una inyección federal por otro? No, no. Estamos teniendo aumentos en los recaudos. Léete el vocero. Lo leo. En la todos los página, días. en la página, Lo escribo. en las páginas de negocios. Y vas a ver que acaba de subir la venta de automóviles. Pero eso varía de mes a mes. Varía, pero en términos generales es alcista. Y ves que está aumentando por 15% en comparación con el año pasado. Y mira los recaudos de otros conceptos en el presupuesto. Y estamos teniendo unos aumentos dramáticos de presupuesto. Gracias, Francisco Párez, por ayudarnos a lograr eso. Pero creo que nosotros podríamos disponer que todos los años hay que presupuestar, qué sé yo, 200 millones el primer año, 400 el segundo, 600 el tercero, 800 y así sucesivamente, para crear un fondo de infraestructura que permita que cuando agotemos los chavos que hoy estamos utilizando para infraestructura, por mandato del gobernador Pierluisi, cuando ya ese dinero se esté agotando, que tengamos varios billones de dólares que nos estén dejando rentas todos los años de cientos de millones de dólares y usemos esos chavos recurrentes para pagar la infraestructura y nunca más tener que estarle pagando a abogados, a firmas de contabilidad, a asesores financieros, a todas estas compañías de inversiones, que nunca más tengamos que estarle pagando los cientos de millones de dólares que le hemos pagado anualmente en el pasado para ellos emitir bonos o ellos ayudarnos a emitir bonos en el futuro. Yo creo que eso se puede hacer. Muy interesante su planteamiento, pero pienso que los superávit tienen muchos factores que inciden en ello. Entre ellos, ¿sabes cuál es uno de los factores? ¿Cuál? El que el gobierno de Puerto Rico no le estaba pagando a la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, no te Claro. la deuda. Que la agencia, si Educación le debe 600 millones, puedes utilizar parte de ese. Ningún gobierno puede decir que hay sobrantes presupuestarios porque hay necesidades Ciertamente. constantes de todos los niveles, particularmente en el área de la salud, de la educación, de la seguridad pública. O sea, esa es la realidad. Es una falacia pensar que estamos yo escucho muchas veces muchos funcionarios del gobierno que quieren ser el autobombo de que estamos boyantes económicamente. Bueno, pues vamos a subir los sueldos a la gente, vamos a bajarle las contribuciones, vamos a bajar el IVU. Bueno, eso estaba haciendo el gobierno de no Puerto se puede Rico. tocar porque es la manera del financiamiento. Nadie toca el IVU. La realidad es que hay una inyección económica de fondos federales sin precedente alguno por las situaciones que se dieron, ¿verdad? En algún momento, uno mira el plan de ajuste del plan fiscal y hasta el 2035 va a llegar el dinero a Puerto Rico, pero del 2036 no. Claro. Por lo tanto, uno En tiene que algún momento prepararse, va no pensar que ese disminuir. dinero va a estar ahí para siempre, porque no es así. Pero hay que tratar de no ser estáticos, sino dinámicos en juicioso. los análisis. Claro. Y desafortunadamente la Junta de Supervisión Fiscal es extremadamente estática al evaluar las cosas y no dinámica. Una cosa que ocurrió durante los 4 años de Fortuño es que nosotros logramos eliminar la recesión que venía de tiempos de Aníbal Acevedo Vilá. Y logramos que aunque fuera por poquito, pero logramos que aumentara los ingresos del gobierno de Puerto Rico, en vez de estar en descenso, que aumentara. Y terminamos el cuatrenio con un % positivo en vez de % negativo que habíamos tenido bajo la recesión de Aníbal Acevedo Vilá. Nos quedan 5 minutos y no quiero que se acabe el programa sin que discutamos todo lo que se está barajando en términos de quién va a ser finalmente el candidato o los candidatos, las candidatas a comisionado residente. ¿En Israel o en Puerto Rico? Por el Partido Nuevo Progresista. El ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, se estuvo mencionando, se menciona a Larry Selhammer, a William Villafañe. Hay muchos nombres que va a pasar finalmente, que ustedes entienden que puede pasar. Estamos también de cara a una primaria también para ese puesto en el Partido Nuevo Progresista. No, yo no sé lo que va a pasar. Ahora, yo quiero exhortar a todos esos candidatos y candidatas del Partido Popular, del PNP, del Proyecto de Dignidad, porque también por ejemplo hay primaria, que andan diciendo que estoy considerando correr a una posición siempre y cuando no hay primaria. ¿Verdad? Esa es la fácil.
Pues la política no es así. Claro. O sea, el que quiera correr tiene que echar para adelante, postularse, poner su cara en una papeleta, asumir las responsabilidades. Haya o no haya contrincante. Por supuesto. Entonces, eso es un deseo, eso es una decisión personal. Y yo estuve en 5 primarias, que ella estuvo muchas más que yo. Y yo corrí primera siempre. Y yo no decidí a base de déjame ver qué hacen los otros. Yo decidí, yo radiqué para la Cámara por acumulación, pues ya, y fui a primera 5 veces, nunca perdí en primaria. Ahora, cada candidato tiene que asumir su responsabilidad. Y yo oigo gente diciendo, estoy considerando correr a la gobernación, pero si no hay primaria. O para Washington si no hay primaria. O para San Juan si no hay primaria. ¿Qué es eso? Eso no es así. O sea, aquí hay gente que va a decidir que va a correr. Aquí no va a haber vacantes. O sea, van a radicar para la gobernación el Partido Popular más de 2 personas. Y para comisionados residentes en el PNP, probablemente más de 2 personas también. O sea, 2 personas mínimas, ¿verdad? O sea, quiere decir que va a haber primaria. Yo voy más lejos, y eso lo he dicho y lo repito, si Pablo José Hernández, que es el candidato hoy único a comisionado residente, endosa a algún candidato a la gobernación, va a surgir otro candidato y lo va a retar. Porque el proceso político es así. Y yo, honestamente, oigo ¿verdad? Con todo respeto, a una persona que yo respeto mucho, el general Reyes, y oigo candidato del Partido Popular diciendo, yo estoy poniendo a la gobernación si no hay primaria. Pues ya, sí, seguro, esa es la fácil, todo el mundo la quiere ir, y nadie me puede retar. ¿De cuándo acá? Si usted quiere correr, mire, radique, eche para adelante. El país necesita gente que dé un paso al frente. Los que dieron un paso al frente ya y lo han anunciado y no están con indecisiones, demuestran firmeza, demuestran que tienen norte, demuestran que tienen la voluntad de echar para adelante. El que está todavía a esta altura, déjame ver, sí, quizás, no sé, déjame ver. Bendito, o sea, si así van a tomar decisiones cuando asuman los cargos, mire, usted quiere correr, quiere servirle al país, hágalo, radique. El PNP ya empezó, el Partido Popular a partir del día 16 de octubre, pues eche para adelante. ¿Qué usted opina? Pues mira, yo creo que el Partido Popular, el problema que tiene es el candidato a gobernador, porque saben que por más que ellos crean que Pablo José es un candidato poderoso para comisionado residente, si él no tiene un partido vigoroso debajo de él, si él no tiene un candidato a gobernador que arrastre votos, él solo no va a poder construir el triunfo, porque a fin de cuentas es la segunda posición, no es la primera. En el caso del PNP, tenemos un sinnúmero de aspirantes que se han mencionado que son talentosos. Algunos son republicanos, otros son demócratas, unos son mayores, otros son menores. Yo creo que nosotros no vamos a tener problemas en que surja como parte del proceso primarista un candidato bueno para la comisaría residente que le pueda hacer frente al candidato del Partido Popular. Sí creo que si hay primarias para la gobernación, debe haber primarias para la comisaría residente, porque las primarias fortalecen a los candidatos. O sea, tú no tienes al candidato del Partido Popular todos los días en la calle fortaleciéndose como candidato. A menos que tenga primaria, ¿usted entiende? No, porque si tú no tienes primaria, no tienes que caminar todos los días, 2 veces al día, no tienes que hacer un montón de cosas. Yo fui candidato en primaria, como dice Jorge, al igual que él, y los dos nos nutrimos de las primarias, los dos nos fortalecimos, los dos nos convertimos en mejores representantes de nuestro electorado cuando fuimos a primaria. Yo recuerdo en la primaria del 88, de hecho no fue en el 88, fue en el 86 creo que fue, cuando corrí para presidente de precinto, en el precinto 5, cuando yo fui a una casa en la ciudad capital de San Juan, que el piso de la casa era el suelo, era la tierra, que tenían una zanja alrededor de 3 lados de la casa para que el agua de lluvia discurriera por el lado y no creara un fangal dentro de la casa. Tú tienes que ver eso. En 1986, hace 30 y pico de años atrás, para tú entender el pueblo pobre que vas a representar. Si tú no ves eso y solamente ves las casas donde se hacen los fundraisers, donde se hacen las tertulias y todo ese tipo de cosas, tú no te enteras cuál es el pueblo pobre que tú estás representando. Les voy a pedir algo imposible y es que hablemos brevemente del conflicto en Israel. Es una situación súper alarmante. ¿Cómo usted ve esta situación? Bueno, primero que nada, yo le doy gracias a Dios que me permitió visitar a Israel hace 3 meses. Y Jorge, que es amigo mío y que nos hablamos toda la semana, sabe lo importante que ese viaje fue para mí,
espiritualmente y en términos de vida. Así que le doy gracias a Dios que pude ir allí y ver las cosas allí. Segundo, las cosas que ocurrieron el viernes por la noche no lo justifica nada. O sea, el tú entrar a un festival musical de jóvenes y abrir fuego y matar a 260 jóvenes que no tienen una postura sobre issues de vida ni nada todavía, eso no se justifica. El tú entrar a una casa y matar a la gente durmiendo en su cuarto y aprovechar y ultrajar a las mujeres, eso no se justifica nunca bajo ningún concepto. Y por tal razón, yo tengo que estar del lado del pueblo israelí defendiéndose de lo que hizo Hamás. Y entiendo por qué Israel va a tomar y está tomando medidas para que esas personas que no representan al pueblo palestino en general jamás puedan volver a hacer lo que han estado haciendo los últimos 3 o 4 días en Israel. Brevemente, yo creo que la violencia demuestra o es resultado de la incapacidad de los seres humanos de dialogar. Y no hay duda de quién, ¿verdad? Del origen de esta controversia, bueno, pues son hace muchísimas décadas, ¿verdad? Es sumamente complicado porque son issues políticos, religiosos, sociales. Pero pienso que ambos pierden y pienso que la comunidad internacional ha hecho un papel desastroso. Las Naciones Unidas, como en la guerra también de Ucrania, ha sido inexistente la comunidad internacional en atender este tipo de conflictos. Ojalá esto termine lo antes posible. Ya todo parece indicar que va a haber miles de vidas perdidas en ambos, tanto en Israel como en la parte de Gaza, la franja de Gaza, que es Palestina. Así que en ese sentido me parece que el diálogo es lo que tiene que retomarse. No, es la primera vez que esto ocurre, por lo menos a esta dimensión tan grande, sí, pero ha habido otros incidentes anteriores. Ojalá esto se pueda resolver de una manera pacífica lo antes posible. Muchísimas gracias por el análisis, por el tiempo. Nosotros les agradecemos también a ustedes la sintonía y los esperamos en nuestra próxima edición de Debatiendo Sin Filtros, donde estaremos hablando de este y otros temas. Ustedes sintonicen también las plataformas de El Vocero para más información, análisis y todo lo que hemos hablado en el día de hoy y mucho más. Así es que nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.